Hola viajeros, en este vídeo te cuento nuestra llegada a Egipto y cómo fue el primer día completo de ruta por los templos más impresionantes de los antiguos faraones. Desde el Valle de los Reyes hasta el Templo de Luxor, pasando por el embarque en el crucero y las primeras horas navegando por el Nilo. Un día largo, caluroso, pero absolutamente mágico. Salimos de Barcelona a las 4:25 de la tarde, rumbo a El Cairo, donde llegamos sobre las 9:30 de la noche y donde tocaba hacer escala. Allí aprovechamos para sacar el visado, que cuesta unos $25 y se obtiene fácilmente en unas máquinas automáticas. Te imprimen una pegatina que colocas en el pasaporte. Después fuimos a la siguiente puerta de embarque, destino Luxor. Tal y como comenté en el vídeo anterior, si puedes elegir horario, intenta llegar antes. Nuestro vuelo aterrizó a la 1:30 de la madrugada y entre recoger maletas, salir del aeropuerto y llegar al barco ya eran las 3. Y a las 5 de la mañana sonaba el despertador. Así que el primer día fue intenso, pero la emoción podía con el cansancio. Con muy pocas horas de sueño, empezamos el día visitando el Valle de los Reyes, donde descansan los faraones del nuevo imperio. La entrada general permite visitar 3 tumbas y si quieres acceder a otras, se paga aparte. Desde el aparcamiento se puede ir andando o en buggy hasta la zona de las tumbas, un recorrido de más o menos medio kilómetro. Una vez allí, todo es un desierto de montañas, donde de repente hay entradas subterráneas donde se esconden las tumbas. La verdad es que me impresionó muchísimo, ya que después de haber estudiado la historia en el colegio, ver en directo los jeroglíficos, darse cuenta de cuántos hay, de que antes estaban pintados y lo que debió tardar en hacerse, aparte de lo que significa y lo antiguo que es, me pareció un espectáculo. Después de ver las 3 tumbas principales, decidimos pagar la entrada extra para acceder a la tumba de Tutankamón, una de las más famosas, descubierta hace apenas un siglo. Es pequeña, pero se diferencia en que en su interior está la momia del faraón y parte de las pinturas originales están en perfecto estado.
La siguiente parada fue el templo de Hatshepsut, la única faraona que gobernó Egipto durante un largo periodo. Aunque eran solo las 8:30 de la mañana, el calor ya era intenso, así que estuvimos alrededor de 1 hora y seguimos la ruta. De camino, hicimos una breve parada en los colosos de Memnón, 2 gigantescas estatuas que antiguamente custodiaban la entrada de un templo hoy desaparecido. Después, cruzamos al otro lado del Nilo para visitar el templo de Karnak, uno de los más grandes de todo Egipto, con una sala hipóstila llena de columnas enormes cubiertas de jeroglíficos. Y para cerrar el día, el templo de Luxor, especialmente bonito al atardecer, con sus avenidas de esfinges y el obelisco que hace juego con el que está en París. Ya de vuelta en el barco, fuimos directas a comer y a descansar un rato, y poco después el crucero zarpó Nilo abajo. El paisaje es precioso, una mezcla de desierto y campos verdes, con pueblos y palmeras a orillas del río. Uno de los momentos más curiosos del viaje fue cuando comerciantes locales se acercaron en pequeñas barcas al barco en marcha, lanzando pareos y manteles para venderlos a los turistas. Literalmente te tiran el producto para que lo veas y si te gusta negocias el precio desde la cubierta. Por la tarde nos relajamos en la piscina de la cubierta y más tarde tuvimos un cóctel de bienvenida en el bar del barco. I give you all, but you
Antes de cenar, vivimos otro momento único, el paso por la esclusa de Esna, donde el barco desciende varios metros para continuar su trayecto por el Nilo. Fue muy curioso ver cómo se cierran las compuertas y el nivel del agua baja lentamente. Nos fuimos a dormir mientras el barco seguía navegando hacia Edfú, listas para otro día lleno de templos. Así termina nuestro primer día en el Nilo, completamente fascinadas por la historia de Egipto. En el próximo vídeo te cuento las siguientes paradas y visitas del crucero. Nos vemos en el siguiente capítulo.